Buenos días, niños. Buenos días, ingeniero. Días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Vamos a tomar lista, niños. Bien, atención a la lista. Alá y Ricardo. Alá y Ricardo. Altamirano Celeste. Presente. Amaya Melanie. Amaya Melanie. Barrio Nuevo, Byron. Barrio Nuevo, Byron. Briones, Steven. Presente. Casquete, Michael. Casquete, Michael. Cedeño, Grecia. Presente. Coloma, Ana. Presente. Dueñas, Marcos. Dueñas, Marcos. Eras, Danilo. Presente. Flores, Paul. Presente. Flores, Yamilex. Profe, Flores, dice que Yamilex. sí está, pero que no tiene micrófono, que ya mismo le van a prestar unos auriculares. Prende la cámara entonces. Flores, Ronnie. Flores, Ronnie. García, William. Presente. García, José. García, José. Giler, Eric. Presente. Erdoiza, Juan. Erdoiza, Juan. Presente, profesor. Hernández, Ariana. Presente. Jairala, Cristian. Presente. Jiménez, Wilson. Presente. Jiménez, Fabián. Presente. Lucas, Marco. Presente. Ludeña, Yan. Presente, profe. Mascota, Andrea. Mascota, Andrea. Presente, licenciado. Morales, Milena. Presente. Muñoz, Joel. Muñoz, Joel. Narea, Francisco.
Narea Francisco. Orellana Giovanna. Presente. Pambi José Luis. Pambi José Luis. Peña Dayana. Presente. Pozo Alberto. Pozo Alberto. Ramírez Gerson. Presente. Robles Javier. Presente. Rocha Henry. Rocha Henry. Roldán Ronald. Presente. Romero de Llaneira. Presente. Ruiz Denis. Presente. Salto Ruiz. Presente. Sánchez Jonathan. Sánchez Jonathan. Presente. Sánchez Kelly. Presente. Tamayo Emily. Presente. Torres Michael. Presente. Torres Michael. Presente. Tumbaco Doménica. Presente. Vera Demi. Presente. Villa Steven. Presente. Zambrano Paula. Presente. ¿Quién llegó tarde? Buenos días, profesor. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo Byron. Y aquí más. Casquete, profe. Casquete Michael. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay más? Listo. Bien, niños. Envíenme por favor al WhatsApp los archivos. Secretaria, ¿por dónde anda? Dígame. Buenos días. Buenos días. ¿Qué grupo le tocaría poner hoy día? Ya hoy empezaría una nueva tanda. Bien, va a su grupo entonces primerito. Ya. ¿Qué grupo es? Para verlo en el WhatsApp. El grupo 8. Bien. Bien, veamos. Grupo 8 me dice, ¿no? Justo aquí está. Voy a bajarlo. Paula Zambrano, Emily Tamayo, Ana Coloma, Kelly Sánchez y Fabián Jiménez. Marcos Dueñas. Dele.
Buenos días, profesor. Somos el grupo 8. Yo les voy a hablar sobre el significado de la globalización. En sí, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a la escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que en sí le dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberación y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. La globalización en la historia, en el mundo antiguo y moderno. Como proceso histórico de larga duración, se desarrolla desde que las primeras civilizaciones buscan relacionarse y comerciar con otros pueblos. Se intensifica a partir de la llegada de los europeos a América, su expansión por el mundo y el desarrollo del capitalismo. Como proceso histórico de mediana duración, este se despliega a partir de la Segunda Guerra Mundial, que entre 1914 y 1948 sufre un retroceso. Como proceso histórico reciente, adquiere en la actualidad elementos distintivos asociados a la tecnología de la información y comunicación, la comunicación y la transnacionalización de los procesos de producción y comercialización. El mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o función multicultural. ¿Qué es el mundo multibipolar o bipolar? Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos grandes naciones hegemónicas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Su poder iba más allá de sus fronteras naturales y de hecho el mundo se dividió en dos bloques, el comunista y el capitalista. En este sentido, hasta la desaparición de la Unión Soviética, en el orden mundial se entendió de manera bipolar. En las últimas décadas se habla de un mundo multipolar para describir el orden mundial. Características del mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la URSS lideraron las políticas internacionales, el mundo se dividía en dos bloques, claramente diferenciados. Habían dos ideologías antagónicas, el sistema democrático de los países occidentales liderados por Estados Unidos, frente al modelo comunista del Partido Único que esto impuso la URSS en toda la Europa Oriental. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado y el bloque soviético, que esto mantuvo una economía planificada y basada en intervención estatal. Desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó la OTAN y la URSS en el Pacto de Varsovia. Durante varias décadas, la URSS y Estados Unidos mantuvieron una tensa guerra fría y paralelamente una rivalidad en la conquista del espacio que ha pasado en historia como una carrera espacial. Dele, dele. El multiculturalismo. El multiculturalismo es la tendencia o movimiento que defiende la multiculturalidad, es decir, la calidad multicultural, que a su vez significa la convivencia de diversas culturas, o una definición que generalmente va asociada a lo que es el pluralismo étnico o religioso, entre otros.
Las redes sociales y su influencia en el mundo civilizado. Como conocemos, las redes sociales han evolucionado al punto de tener influencia en la actividad política, económica y social de todo el mundo. Por su naturaleza, las personas suelen ser muy espontáneas en estos canales y este ha sido uno de los aciertos más grandes, ya que finalmente nosotros hemos encontrado un medio en el que simplemente de la manera más espontánea plasmamos lo que pensamos y o somos, y en el que todos somos iguales. Hay personas más influencers que otras en estos medios, pero igual todos los usuarios tienen la capacidad de convertirse en influencers si aplican una buena estrategia digital. La influencia de las redes sociales radica en que todos podemos optar a ser influyentes. En definitiva, esto es algo que ningún otro medio había conseguido a tan gran escala. Siempre han existido lo que son escritores, locutores de radio, conductores de programas, etc. Estos han permitido opiniones y son escuchados por sus oyentes, pero con las redes sociales estas posibilidades se han ampliado y ahora cualquier persona puede expresar su opinión y ser escuchado. A raíz de esto, hemos observado cómo las grandes masas suelen manifestarse a través de estos medios y lograr volverse virales o, como se dice, trending topic, términos que se han vuelto muy populares en esta era digital. Gracias. Bien, veamos otro grupo rapidito. Bien. Por aquí en el grupo 5. Dele. Buenos días. Buenos días. Somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado gran impacto en aspectos económicos, mercado laboral, comercio internacional, en los aspectos políticos, en la instauración de sistemas democráticos, respeto a los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Siguiente diapositiva. Ya. Podemos contar entre las consecuencias de la globalización como proceso histórico la siguiente: la pobreza extrema y concentración de la riqueza. La riqueza se concentra en los países desarrollados y solo un 25% internacionales van a las naciones en desarrollo, lo cual repercute en un aumento del número de personas que viven en la pobreza extrema. El aumento del desempleo, ya que algunos economistas sostienen que en las últimas décadas la globalización y la revolución científica y tecnológica han sido las principales causas del aumento del desempleo. Y la pérdida de identidades culturales, los autores críticos de la globalización ¿Qué pasó? Creo que la compañía tuvo problemas con el audio. Igual voy a continuar yo, profe, para que no... Sí, dele. Aumento del desempleo. Algunos economistas sostienen que en las últimas décadas la globalización y la revolución científica y tecnológica, responsables por la automatización de la producción, han sido las principales causas del aumento del desempleo. Pérdida de identidades culturales. Los autores críticos de la globalización también sostienen que ésta favorece la pérdida de las identidades culturales tradicionales en favor de una idea de cultura global
impuesta por el influjo de las grandes potencias sobre el resto del mundo. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, profe, no sea malito, ahí está esa línea en el título, la línea ploma que sale ahí, que no deja ver casi cierta parte de la pantalla. No se la puede quitar. No se la puede quitar. Bueno, ya la... A ver. Globalización en la historia del mundo antiguo. Los orígenes de esta globalización son el tema de un debate en curso, aunque varios investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna. Otros lo consideran un fenómeno con una larga historia. Algunos autores han argumentado que extender el comienzo de la globalización mucho tiempo atrás convierte el concepto completamente inoperable e inútil para el análisis político, por lo que estos investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna. Tal vez el mayor defensor extremo de un profundo origen histórico de la globalización era André Gurr Frank, un economista asociado con la teoría de la dependencia. Frank expuso que ha existido una forma de globalización desde el surgimiento de vínculos comerciales entre Sumeria y la civilización del Valle de Ido en el tercer milenio antes de Cristo. Thomas L. Friedman divide la historia de la globalización en 3 periodos. Globalización 1, de 1492 a 1800. Globalización 2, de 1800 al 2000. Y globalización 3, del 2000 hasta el actual año presente. Él expone que la globalización implicaba la globalización de los países, la globalización 2, la de las compañías, y la globalización 3, de los individuos. Siguiente diapositiva, por favor. Globalización en la era moderna. El siglo XIX presenció la llegada de la globalización, acercándose a su forma actual. La industrialización permitió la producción barata de artículos corrientes, usando las economías de escala, mientras el rápido crecimiento de la población creaba una demanda sostenida de materias primas. En este periodo fue el imperialismo del siglo XIX el que le dio forma a la globalización después de la Guerra del Opio y la finalización de la conquista de India por el Imperio Británico. Gran cantidad de los habitantes de estas regiones se volvieron consumidores de los productos que los europeos exportaban. En este periodo, las áreas de África subsahariana y las islas del Pacífico fueron incorporadas al sistema mundial. Mientras tanto, la conquista de nuevas partes del mundo, notablemente el África subsahariana, produjo recursos naturales valiosos como el caucho, diamantes y carbón, y ayudaron al comercio y la inversión entre los poderosos imperios europeos, sus colonias y los Estados Unidos. Entre la globalización del siglo XIX y la del siglo XX hay grandes diferencias. Hay 2 puntos principales en los cuales se puede ver la diferencia. Un punto es el comercio global en estos siglos, así como el capital, la inversión y la economía. Sistema bipolar. El sistema de estados en donde hay apenas 2 grandes focos de poder. El caso más conocido y patente es el de la Guerra Fría, en donde la oposición entre Estados Unidos y la Unión Soviética polarizó todo el sistema internacional. Sistema de estados en el que hay claramente 2 importantes polos de poder. El caso más conocido es el periodo de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética polarizaban todo el sistema internacional, aunque por cierto, siempre han existido otras potencias regionales con fuerte influencia regional o local. Lo señalado también sería el caso de América del Sur, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, cuando Brasil y Argentina eran los principales polos de poder regional, con capacidad de polarizar todo el continente. En alguna medida Argentina y Brasil siguen siendo los 2 grandes de esta región, aunque Brasil ha ganado terreno respecto de Argentina y otros actores sudamericanos también han aumentado su fuerza y su presencia. Bipolaridad es típica en las regiones y periodos históricos en que existen conflictos capaces de polarizar
las posiciones de los estados. Siguiente diapositiva, por favor. El sistema multipolar o multipolaridad, la expresión del mundo multipolar particularmente designa y caracteriza el actual del sistema internacional. En oposición al mundo bipolar de la Guerra Fría, estos últimos destacando, potenciando oposición entre los Estados Unidos y la URSS como las únicas y verdaderas superpotencias mundiales en la segunda mitad del siglo XX. El equilibrio del poder multipolar ha sido el más común a lo largo de la historia, sobre todo en sistemas interestelares regionales. Europa en los siglos XVI y XVII, o durante la mayor parte del siglo XVIII y XIX, y estuvo caracterizada por un sistema multipolar, aunque dejó de ser multipolar por periodos relativamente cortos. Cuando se producían guerras continentales que cambiaban las cosas de una configuración de las grandes alianzas militares polarizadas por polos antagónicos, como es el caso de las guerras napoleónicas en el siglo XIX, o durante la Primera y Segunda Guerra Mundial del siglo XX, situaciones que bien podrían ser encasilladas como bipolaridad temporaria, y siempre que quede claro que esa situación de guerra y alianza realmente haya alterado la polaridad del sistema regional. A continuación, mi compañero. Función multicultural. Tiene una amplia gama de significados en los contextos de la sociología, la fisiología, política y el uso coloquial. En sociología y en el uso cotidiano. Es un sinónimo de pluralismo étnico, con los dos términos siendo utilizados indistintamente. Por ejemplo, un pluralismo cultural en el que diversos grupos étnicos colaboran en un diálogo sin tener que sacrificar a sus identidades particulares. Pueden describir un área de comunidad étnica mixta donde existen múltiples tradiciones culturales o un solo país. El multiculturalismo se empezó a difundir en países como Canadá y Estados Unidos. En cada uno de estos se utilizó de manera distinta, pero con ciertas similitudes, y de este acontecimiento, este término fue utilizado en todo el mundo. Siguiente. El papel de las redes sociales y su influencia en el mundo civilizado. Las redes sociales de un momento a otro han pasado a formar parte de nuestro mundo de manera rápida, y con ella la estructura social se ha transformado de una manera radical. Las comunidades virtuales y la manera en la cual se comunica la sociedad en general ha cambiado por completo, por lo que la virtualidad ha tomado un papel muy importante dentro de esta nueva forma de relacionarse entre las personas. Siguiente. El fenómeno de las redes sociales ha ocasionado un profundo impacto en la sociedad actual, debido a que ha implantado un nuevo estilo de relacionarse entre cada uno. Esto ha llevado a que se adopte un modelo de comunicación virtual en el cual no es necesaria la presencia física, sino que la comunicación se genera de manera virtual a través de chats, videoconferencias, mensajes, entre otros. Siguiente. Las empresas, los políticos y los grandes líderes han notado el poder que tienen las redes sociales dentro de la sociedad. Es por ello que vemos como hoy en día, desde las empresas más pequeñas hasta las multinacionales más grandes, tienen presencia social media. Lo mismo ocurre en las figuras públicas, tanto artistas como políticos, quienes usan estos medios para tener una comunicación más directa con sus seguidores. Las redes sociales también pueden servir como medio de escucha, para saber qué está diciendo la gente, para saber qué opina del gobierno, detectar crisis de reputación, saber qué piensan de una marca y hasta ser una fuente de información para la realización de estudios de mercado. Es por ello que las redes sociales pasaron de ser solo una cosa de jóvenes a convertirse en un canal de comunicación de suma importancia para diversos sectores de la sociedad. Siguiente.
En conclusión, las redes sociales tienen influencia para cambiar el comportamiento de las personas, para mejorar sus estilos de vida. Actualmente las redes han sido testigos de cómo la pandemia ha ocasionado profundos cambios en el funcionar de la sociedad. Se pueden evidenciar aspectos negativos debido a la gran cantidad de información a la que tenemos acceso, como las noticias falsas, el mayor riesgo de ansiedad y depresión, pérdida de privacidad, entre otros. Sin embargo, también existen aspectos positivos, como la posibilidad de recrear nuestra mente con actividades o retos que se promueven en las redes sociales, estar en contacto con amigos y seres queridos con los que no podemos estar físicamente, trabajar, estudiar, entre otros. Las redes sociales digitales deben funcionar como un espacio de información y esparcimiento equilibrado. Tanto usuarios como administradores de las redes debemos actuar con responsabilidad al crear y compartir contenido. Gracias. Bien, niños. Interesante los dos grupos, estuvieron muy bien. Me gustó mucho la parte de las redes sociales del segundo grupo. Así que vamos a hacer el resumen de los dos grupos. Vamos a hacer el resumen de las dos diapositivas. En la primera parte, el primer grupo estuvo mejor. Bien. Vamos a ver. Bien. Básicamente estamos hablando de la globalización. Déjenme ver. Dígame. Dígame. Soy yo, Jenny, pero es que antes no podía hablar en la falta. ¿Y qué quiere Pero que yo le haga? escribí. ¿Qué quiere que haga? ¿Que suspenda el resumen que Que estoy no dando podía por ponerle la hablar, asistencia? profe. ¿Quiere que suspenda No, pero la más clase tardecito ya. por darle gusto a usted de ponerle la asistencia? ¿Ah? No, pero cuando termine. ¿Y por qué no me lo dice cuando termine y me lo dice ahorita que me está interrumpiendo? No, profesor. Ya sigue hablando. Por favor, pues. Por favor. Siempre ha sido así. Si no llegaba tarde, interrumpía. No, es que no podía hablar. Bien. A ver. Ya. Listo. Bien, vamos a hablar de la globalización. Como tema de globalización, ¿qué se define? Bueno, dice que es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial, cultural a escala mundial. Tiene muchos ámbitos. Hay globalización tecnológica. Es claro y es obvio cómo la tecnología está llegando y llega a todo el mundo. Sale un nuevo producto y luego llega a nosotros y luego llega a otros países. Pero llega. O sea, sale el Play 5, ya va a estar en Estados Unidos, después va a estar ya en Europa, va a estar donde nosotros, Sudamérica, y después va a estar en África. Hay un proceso, sí, pero obviamente va a llegar. Y eso es parte de la globalización. Yo ya no le vendo a mi zona, a mi tribu, a mi barrio. Ya no le vendo solo a mi ciudad, ya no le vendo solo a mi país. Ya le vendo a Sudamérica, ya le vendo a Europa, ya le vendo a China, ya le vendo a Australia. O sea, le vendo a todo el mundo. Y eso es parte de la globalización. Esa es parte de los beneficios de la globalización. La parte perjudicial ya hablaremos un poquito, pero la parte beneficiosa es ampliamente notoria. Que un sinnúmero de... Una sociedad no puede ser autosuficiente. No es que aquí producimos y consumimos lo que tenemos. No puede ser. Si no fuera por eso, no tendríamos muchos productos que son traídos de otros países. De hecho, la comida china, como la conocemos, el chalafán y esas cosas, que no son propiamente de China, sino son aplicados aquí. Pero son por gente que emigró y nos deleita con ese tipo de comida. En la parte de los productos europeos, los productos asiáticos, la tecnología asiática, en la parte social, en la parte empresarial, empresas de China aquí, empresas estadounidenses aquí, empresas de otros países de Europa,
se instalan en otros países y eso es parte de la globalización, de los beneficios que nos da la globalización. Parte de los prejuicios que nos da la globalización vendría a ser el abuso en las redes sociales. El beneficio, muy claro, estar conectado. Usted puede chatear con alguien de Rusia. Si usted mantiene inglés y esa persona también mantiene inglés, puede. De hecho, hace años, unos 20 años, cuando recién empezábamos con los primeros chats, yo tenía una amiga en Filipinas y yo chateaba con ella. Mi inglés no es tan bueno, pero ahí me arreglaba. La única desventaja es que en esa época no estaba desarrollado, estamos hablando en el año 2000, no estaba desarrollado el Facebook todavía y no podía verla más que para las fotos que me enviaba. Entonces, pero de todas maneras usted ya tenía ese contacto. Ahora es más fácil, ahora usted tiene esa persona en cualquier parte del mundo y usted le escribe. Un familiar que se vaya a estudiar a México, se vaya a trabajar a China, se vaya a trabajar a Corea, usted puede tranquilamente estar conectado por las redes sociales, hasta por WhatsApp. Por cualquiera de esas redes usted puede tener acceso a esas personas. Esa es parte de los beneficios. ¿Cuál es lo negativo que yo le veo y que estuve viendo que se está dando en la globalización? En la parte de las redes sociales, la parte negativa es la polarización de posturas, el irrespeto al pensar ajeno, ¿no? Entonces hay las campañas políticas negativas que transmiten solamente odio. Entonces transmiten memes chistosos aparentemente, pero que involucran una mentira adentro y que transmiten odio hacia un candidato u otro. Eso es parte de lo negativo de las redes, se puede dar eso. O las falsas campañas, o las fake news, las falsas noticias, ¿no? ¿Cuántas veces nos mataron a un cantante y estaba vivo? Y sin embargo, pues hay gente que lo cree. Y ese es el problema de las fake news, ¿no? Entonces, O los meteoritos que iban a caer a la Tierra, ¿cuántas veces? claro, en la época de pandemia vivimos eso, ¿no? Que iba a haber sacado el mundo, que los mayas supuestamente se equivocaron, y que no era el 2012, sino que es que por calendario está mal calibrado y que, bueno, sumando, restando, multiplicando, ahora daba 2020, creo que era por agosto, octubre del 2020. Entonces, y era próxima la fecha, pues, ¿no? Entonces, obviamente llegó la fecha y todavía ya estamos en 21 y no pasó nada, gracias a Dios. ¿Ya? Pero es parte de, ¿no? Es parte de. En su momento, cuando salió la película 2012, estuve leyendo que hubo anuncios así en las redes, en el internet, sobre que se iba a acabar el mundo 2012. Eso aumentaba que la gente quiera ver la película. Luego fue mentira, por pasar varios años nunca pasó algo, nunca pasó eso. Entonces eso es la parte negativa, el mal uso que se le puede dar a lo que son las redes sociales y a esto de la globalización. El otro problema de la globalización también es la parte de que no es una globalización completa. Ya cuando veamos la última unidad, que el último tema que dice la ciudadanía universal, usted no puede ir fácilmente a Estados Unidos. Hay un bloqueo, hay muros, y usted debe tener una visa. ¿Ya? Y hay otros países así en que tienen su bloqueo y no pueden ir. La ciudadanía universal da para que yo pueda ir con mi pasaporte donde sea. Por ejemplo, un estadounidense puede ir a casi todas partes del mundo. Ellos no tienen restricciones. Pero un sudamericano o un ecuatoriano sí tiene ciertas restricciones para ir. De hecho, México tenía visa hasta el 2018, creo. En el 2019 la quitaron. Y bueno, yo pude viajar 3 veces a México, entonces, algo que los ecuatorianos no podíamos hacer. Tenía visa con nosotros. Y mucha gente viajó. ¿Pero por qué era la visa? Porque Estados Unidos había presionado para que a Sudamérica se le ponga visa, porque México era la entrada hacia Estados Unidos. Mucha gente aprovechaba para entrar por medio de México a Estados Unidos. Pero había un grupo importante de turistas que queríamos conocer México y que queríamos ir. De hecho, yo estuve tramitando en el 2017 mi visa para México. Como tenía que viajar a Quito, lo postergué. Y no viajé el 17, 18, ya el 19 comencé a viajar a México. Y entonces, el 18 comencé. Apenas quitaron la visa, yo viajé a Cancún. Luego viajé a Ciudad de México, DF, estuve en Acapulco. O sea, uno hace turismo. El problema es que a la visa te filtra, que no cualquiera. ¿Quién es el que puede ir a Estados Unidos? El que aprueba la visa. ¿Y qué requisitos son?
que tengas una casa, que tengas carro, que tengas un trabajo estable, o sea, que tengas arraigo, que no vayas a viajar para quedarte a vivir allá, o quedarte de mojado, como le llaman, o de migrante. Eso es básicamente el problema. Si tú tienes cómo, por ejemplo, a los 20 años yo no hubiera podido viajar porque no me daba los requisitos, ¿no? Entonces, obviamente, esos son barreras que impiden la verdadera globalización y la verdadera ciudadanía universal, que cualquier persona pueda viajar. A nivel sudamericano, usted puede viajar a cualquier parte de América, de Sudamérica. Usted puede viajar. Usted, inclusive, por el Pacto Andino, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, obviamente, y Bolivia, usted puede ir con su cédula sin necesidad de pasaporte. Va con su cédula a Bolivia, a Perú. Yo viajé 2 veces a Perú y pasé con mi pasaporte porque yo quería que me lo sellen para tenerlo de respaldo para la visa a Estados Unidos. Pero yo veía gente que pasaba con la cédula. Yo ingenuamente no me acordaba. Yo pregunté, me dijo la señorita de migración, no, es que con la cédula puede pasar, no necesita el pasaporte. Ah, cierto, por el Pacto Andino. Sí, me dice, por el Pacto Andino. O sea, y es verdad. Entonces, por eso que dicen, no, es que tanto venezolano que viene. Es que Venezuela puede venir, colombianos vienen aquí en cualquier momento. Pueden entrar con la cédula. Lo que no se puede es quedar. O sea, 90 días pueden estar hasta que tramiten una visa de estadía. O sea, nosotros entramos, si yo voy a Perú, también puedo estar 90 días nada más con la visa de turismo. Y después, si hacen enredadas, si me cogen, me deportan. A menos que en esos 90 días, si yo solo fui por turismo, regreso. Como de hecho hice. Si no, tramito mi visa de trabajo o alguna residencia en ese país. ¿Ok? Entonces, eso es parte de los beneficios de la ciudadanía universal, que uno pueda viajar a cualquier parte del mundo con solo su pasaporte, o en el caso de Sudamérica por su cédula. Argentina sí necesitas, como está fuera del Pacto Andino, sí necesitas pasaporte, pero igual no hay ninguna restricción, ¿no? ¿Ok? Bien, la globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico de la sociedad. Sí, es un proceso y tiene su historia. Este tema ya lo traté en otro curso. Hablamos de la historia de la globalización. Nace de la necesidad de comercio. De la antigüedad, cuando estábamos en tribus, el famoso comunismo primitivo, en donde ya las tribus necesitaron no solo consumir lo que podían cazar, lo que podían producir o pescar o sembrar, o cazar, necesitaron otras sociedades, otras tribus en donde ellos intercambiaban. Ese comercio incipiente ya dio paso a que haya una globalización, hasta la actual que lo conocemos. De ahí también el Imperio Romano y otros imperios anteriores, como el egipcio, cuando conquistaban otros pueblos, hacían globalización. Roma conquistó toda Europa occidental, parte de Turquía y parte de África del Norte. E iban con sus culturas, con su religión, con toda su tecnología, que intercambiaban con esos pueblos que también absorbían eso de ahí, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo, como lo conocemos, no hubiera sido posible sin eso. De hecho, nació en Judea y de ahí se extendió por todo el Imperio Romano. Muchos romanos se convirtieron al cristianismo, ¿no? Como vemos la historia, había una persecución a los cristianos, pero se convirtieron muchos romanos y después por eso se llama la Iglesia Católica Romana. Y de ahí pues se expandió por toda parte del mundo la religión como la conocemos, la nuestra. Bueno, la de algunos, no sé, los demás. Entonces eso es más o menos una reseña de la historia de lo que consideramos globalización. Luego vino la descubrimiento de América, cuando Colón visita por primera vez América. Era un continente que no se conocía, existía, pero no lo conocía Europa, ¿no? Y entonces al conocerlo y a conquistarlo, hay un intercambio. ¿Qué vino de Europa? Vinieron, aparte de las enfermedades, vinieron productos de Europa, ¿no? Tecnología de Europa,
¿Y qué se llevaron aquí? Aparte del oro, porque nos saquearon, se llevaron también tecnología y también productos hacia allá y también enfermedades hacia Europa, ¿no? Fue un intercambio cultural. Obviamente la cultura de ellos predominó, la cultura nuestra fue tratada de erradicar, ¿no? En el lado de lo que es Sudamérica y lo que es Centroamérica llegó España, en el norte, en Canadá y Estados Unidos llegó Inglaterra, y en Sudamérica, pero al lado de Brasil llegó Portugal. Y por eso es que tenemos esos idiomas, pues, ¿no? Los tres idiomas principales de América, que son el portugués, el inglés y el español. ¿Ok? Bien. Eso básicamente con una pequeña reseña histórica. Obviamente después de lo que fue Cristóbal Colón, ya vino la revolución industrial, primero la revolución agrícola, la revolución industrial, luego vino ya la revolución informática, cuando ya se globaliza mucho más y con el internet se llega a globalizar aún más el mundo. ¿Ok? Usted ya puede, después de la era del internet, o durante, o estamos todavía en la era del internet, usted ya puede comprar algo en Japón. Usted puede comprar algo en China. Salvando la distancia del idioma, o hablando inglés, se lo envía, usted puede hacer el pago. Además, hasta lo puede hacer por criptomoneda. Entonces, usted ya puede hacer un sinnúmero de transacciones. No necesita ver al chinito o al japonés, no necesita verlo. Basta que haga la transacción y ya, no necesita viajar. Entonces, eso es parte de las ventajas de la globalización. Así es con la información. Cualquier información llega a todas partes del mundo. En la parte de información, el cine, por ejemplo, fue algo que nos ayudó mucho a fomentar la globalización. Entonces, las películas que llegaban a todas, por ejemplo, aquí las películas mexicanas nos enseñaron más a conocer cómo es la cultura mexicana. Cuando vienen las películas colombianas, las novelas colombianas nos enseñan cómo es la cultura colombiana. Ahora que están viniendo, que hace años no venían, las novelas turcas. Recién estamos viendo cómo es la vida en Turquía. Hago una novela de Filipinas también, que llegó. Entonces, y vimos cómo son, cómo viven ellos, algo que no se podía pensar hace unos años, ¿no? Sin embargo, siempre llegaban películas colombianas, novelas colombianas, novelas venezolanas, en los años 80 que tuvieron, y 90, tuvieron gran auge las novelas venezolanas, novelas brasileras, ¿no? Novelas argentinas y colombianas, eran las principales, ¿no? Las mexicanas, venezolanas, argentinas, brasileras, y ahí salieron las colombianas con muy buena calidad a partir de, básicamente, Betty la Fea. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto también eso ayuda a la globalización, ¿no? Bien. La migración también. Pues ya conoce las culturas, por ejemplo, por el fútbol, muchos argentinos se quedan a vivir acá, uruguayos se quedan a vivir acá, y forman sus pequeñas, o están en parte de pequeñas, ¿cómo se llaman? Pequeños grupos de ciudadanos de ese país, ¿no? Comunidad, pequeñas comunidades. Bien, vamos un poco rápido, se nos fue el tiempo. Globalización en la historia antigua, ya hablamos, ¿no? De la época antes de Cristo, desde la época romana, y luego pues hasta llegar a la era informática, a la era actual, con las redes sociales que han ayudado cualquier cantidad a la parte de la globalización. La parte bipolar habla de dos polos, dos tendencias opuestas. Eso nace básicamente por dos tendencias, la comunista y la capitalista. Los principales exponentes de eso en su momento está Estados Unidos por capitalismo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el lado del comunismo. Luego, luego del año 90, que se rompe el muro de Berlín, que dividía a las dos Alemanias, una vez que triunfa Rusia, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas triunfan sobre Alemania, y llega también Estados Unidos, se reparte en Alemania. Una parte le corresponde a Occidente, manejado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y otra parte pues le corresponde a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso se llamaba la Alemania socialista o comunista. La Alemania comunista se llamaba, y la Alemania oriental, y la otra la Alemania capitalista occidental. De hecho, en los mundiales, por ejemplo, 86, 90, 94,
cuando participa Alemania, se le decía, se le hablaba Alemania Occidental o Alemania Oriental, ¿no? Había la división. Luego ya se rompió el muro de Berlín, se unificaron las Alemanias y tuvimos una sola Alemania. Entonces, esa polarización antagónica de estas dos posturas se llama mundo bipolar. Y mundo multipolar es cuando ya son varias posturas, como en la actual. Ya no hay la Unión de Repúblicas Soviéticas, pero está Rusia como principal potencia, una de las principales potencias mundiales, pero ya no es comunista, ahora es socialista, que es una derivación del comunismo, pero con situaciones capitalistas incluidas, ¿no? Ese es el socialismo. Y del otro lado sigue Estados Unidos con el capitalismo, y del lado de socialista está, por otro lado también está China, que es otro punto, por eso se llama bipolar, el socialismo chino, el socialismo comunismo chino, y por otro lado otras las grandes potencias como Alemania, como Inglaterra y Francia. Bien, eso básicamente, ¿no? Veamos qué más hay en la diapositiva. Bipolar, multipolar. Bien, vamos a las redes sociales. Ahora sí vamos al otro grupo que me pareció muy bonito lo que hablaron de las redes sociales. El papel de las redes sociales. En un momento u otro han pasado a formar parte de nuestro mundo de manera rápida. Con ello, la estructura social se ha transformado de manera radical. Las comunidades virtuales y la manera en la cual se comunica la sociedad en general ha cambiado, por supuesto. Los que tenemos más años, ustedes nacieron en el 2000. En el 95, 96, 97 había, por ejemplo, el Viper. Era un aparatito que tú tenías que llamar, ¿no? No, ya creo que fue en el 92, 93, fue por ahí. Porque en el 95 ya llegó el celular y nosotros, yo tuve celular ya en el 2000 recién, porque era caro al principio. Bien, entonces ese Viper, eso sí lo tuve antes, creo que lo tuve en esos años, 98, 97, 98. ¿Qué era el Viper? Tú llamabas a la operadora y le decías mensaje para Samuel Pazmiño. Bien, indíqueme el mensaje. Entonces ahí te decía, llame a su casa que lo necesita. O llame a Lorena Pesante. Llame a... O sea, entonces tú, te llegaba el mensaje, era un aparatito que lo tenías aplicado en la correa, ¿no? En el cinturón. Y tú levantabas así y decías, y veías el mensaje. Entonces ahí ibas a un teléfono público y llamabas, o de donde podías llamabas a esa persona. De eso desapareció después porque llegó el celular, y luego el celular podías mandar mensajes, ya después del año 2000, y luego vino el smartphone que lo conocemos ahora, en donde ya no solamente manda mensajes, sino ya ni siquiera manda mensajes escritos. Todo lo hacemos por mensajería, que es, por ejemplo, WhatsApp o Telegram. ¿Ya? O por redes sociales, el Messenger, por medio de Facebook. O sea, hay un número de desarrollo en esa parte de la comunicación que nos ayuda a lo que hablamos de la globalización. Ese es el impacto del papel que ha tenido. Ya ahorita la comunicación no es como antes. Tú tienes el celular y llamas. El celular coges y mandas el mensaje por WhatsApp o por Telegram. O sea, estamos comunicados o altamente comunicados en tiempo real con las demás personas. ¿Ok? Bien. Bueno, y comunidades virtuales habla a los grupos virtuales, ¿no? Los chats virtuales o el grupo de personas que tenemos agregados como amigos. El efecto de redes sociales ha impactado profundo en la sociedad debido a que ha implantado un nuevo estilo de relacionarse cada uno. Claro, es más, cualquier tipo de campaña lo puedes hacer por redes sociales. Puedes hacer campañas buenas o campañas negativas. Ese problema es que unas cárceles se tuvieron que haber contactado por llamadas o por redes sociales para al mismo tiempo, al unísono, 3 cárceles rebelarse. Pero asimismo tú tienes lo bueno es que tú te puedes comunicar y puedes ayudar, por ejemplo, hacer campañas de ayuda, de recolección de información, puedes formar comunidades de exalumnos y estás en contacto con tus compañeros. Yo tengo un grupo de mis compañeros de colegio, mis compañeros de universidad. No los ves, pero estás en contacto con ellos por medio de la parte virtual, ¿no? Y si hay reuniones, pues te comunican, muchachos, tenemos una reunión anual, tal fecha, papá. Ya no es solamente por correo, porque antes el correo es que nos ayudaba. Ahora casi toda la comunicación es por mensajería escrita, WhatsApp. Bien. Sino que la comunicación es generada de manera virtual a través de chat, videoconferencia y mensajes entre otros. Correcto. Hace años, ustedes miren
supersónicos. Los supersónicos, otra vez vi un meme donde hablaba que lo que están haciendo los supersónicos, o hacían en esa época, que es de los mismos creadores de los Picapiedra. Y estamos hablando que el supersónico salió creo que en los años 80 o 90. Hablaban de las teleconferencias, la biomedicina, ¿no? La biomedicina. Entonces, ellos hablaban de un futuro que ya llegó. Ya usted hace citas por Zoom. Yo he hecho citas por Zoom médicas. ¿Ya? O dan clases como estamos ahorita conectados por medio de Zoom. Y esa es parte de los beneficios de la videoconferencia por Zoom. Hace unos años se hacía por Skype, ¿no? En el 2012, 2010. Pero ahora la plataforma más utilizada es el Zoom. ¿Cómo he mejorado? No necesito viajar. Puedo coordinar. Puedo tener, como en la Salesiana en el 2012, yo trabajé ahí hasta ese año. Tenemos sede en Cuenca, Quito. Entonces, me acuerdo que en 2008, 2009 teníamos que viajar para hacer reuniones. Ya a partir que se implantó el Skype, se hacían reuniones por medio de esa plataforma. Estaban reunidos al mismo tiempo y por medio de la videoconferencia se conversaba y se planificaban cosas. Y eso es parte de este beneficio que nos da la globalización y la parte tecnológica, ¿no? ¿Ok? Bien, las redes sociales también pueden servir como medio de escucha de qué es lo que está pensando la gente. Es una interacción y casi todo el mundo quiere estar interconectado. Los canales de televisión hacen interacciones sociales por las redes. Los políticos hacen interacciones sociales en las redes. Algunos hacen el rico en las redes, pero bueno, pero de hecho hacen interacción, aparecen en las redes sociales para llegar a cierto tipo de gente. También están clasificadas por edad. Los adultos jóvenes, como nosotros somos en la época del Facebook, ¿no? Entonces el Facebook no está tanto juvenil ahí. ¿Dónde están los juveniles, los jóvenes o los adolescentes? Están en TikTok o en Instagram. ¿Ya? El Twitter es para gente más formal, ¿no? Entonces cada uno se acopla a su red, ¿no? Por ejemplo, TikTok es para menores de 18, aunque habrá gente de 18, 20 que lo tengan, pero y de hecho no me llama mucha atención el TikTok. Me gustan los videos que hacen en TikTok, pero no abrir una cuenta, no sé. No tengo ahorita. Tengo YouTube, tengo Facebook, tengo Twitter, Instagram, pero no tengo TikTok todavía. Veremos si más adelante me da la locura de crear un TikTok, ¿no? Bien, conclusión, ¿las redes sociales tienen influencia para cambiar el comportamiento de las personas, para mejorar su estilo de vida? Sí. No solamente el Facebook, también el YouTube. Usted ve un sinnúmero de videos que hay, videos sobre salud, videos sobre política, videos sobre tecnología, videos turísticos. Estuve viendo unos videos interesantes ahora, esto último en Cuba, de los hoteles que visitar. Yo visité Cuba en el 2017. Me gustaría, cuando superemos la pandemia, Dios mediante, pues visitar de nuevo. Y estaba viendo pues los hoteles que se mencionaban ahí, hoteles que están bien bonitos y hoteles que están mal. Entonces, bueno, es una guía. Entonces usted puede ahí, la otra vez me acuerdo, durante pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia, hace unos 4 meses me metí a un video de unas islas de Filipinas, ¿no? Muy interesante, muy bonito, espectacular los paisajes. Estaba viendo nada más, me pareció interesante, salió en las sugerencias de YouTube y me metí un ratito a ver YouTube. Entonces, eso ayuda, y eso es parte de las redes sociales, de las ventajas de las redes sociales, que ya no hay esa barrera, tal vez hay de idioma todavía, pero no hay esa barrera de física de que tienes que viajar para conocer algo. No lo puedes conocer vía YouTube y después viajar. De hecho, cuando he viajado a los lugares que he viajado, yo antes he entrado a YouTube a ver qué sitios son los más bonitos, qué sitios son los que recomiendan, ¿no? Cuando estuve en México me metí a ver y habían youtubers que decían, pues, ¿no? ¿Qué puedes conocer, qué no puedes conocer? Yo notaba y ya ahí se me hizo más fácil. Antes uno tenía que, hace unos 20 años tenía que ir a la agencia y pedir los flyers, ¿no? Para ahí ver los sitios que uno puede conocer. Ahora uno mismo
puede verlo en internet, es muy fácil. Eso es una de las ventajas que tienen las redes sociales. ¿Ok? Las redes sociales digitales pueden funcionar como un espacio de información y esparcimiento equilibrado, tanto por usuarios y administradores. Claro, depende de cómo se lo administre. Si lo administramos bien, ¿no? Si lo administramos mal para poner fake news, como cuando salió una señora durante la pandemia, ¿no? Llorando, bueno, en principio de la pandemia, todavía estamos en pandemia, que se va a acabar el mundo, que no salgan a las calles, porque salgan a las calles les va a pasar algo. Y después pasaron los días y no pasó nada. Entonces es parte del mal uso, ¿no? Gente que al final se divierte haciendo esas malas bromas, sí que se puede considerar broma, pero también estamos a eso, ¿no? También el robo por internet, cibernético, ¿no? También el acoso, el tráfico de menores, bueno, tantas cosas que se pueden hacer por redes sociales que también estaría muy mal, ¿no? Está mal. Obviamente hay que educarnos, hay que educar a los jóvenes, a los niños, en el uso apropiado de las redes sociales, ¿no? De las redes sociales. Por ejemplo, hace años mi mamá, que será unos 15 años, 10 años, recibió unos correos electrónicos que decían que había ganado una herencia de alguien de Europa, y estaba en español, por eso dudé, y decía que tenía que primero hacer un depósito de un valor. Entonces mi mamá como que lo empezó a creer, yo le dije, no, eso es falso, vamos a hacer un depósito después, que te manden primero la plata y la supuesta herencia, si no tenemos familiares. Bueno, hay un bisabuelo en España, pero bueno, falleció allá, familia, pero no era netamente de España, o sea, era de otro lado. Entonces vimos que era falso, y eso es parte de los problemas que tiene el mal uso de las redes sociales. Por eso el ataque no es a las redes sociales, no es eliminarlas, tal vez regularlas, ¿no? Para que haya un poco de ética en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, dice, no, es mi muro, yo puedo decir lo que sea. Sí, es tu muro, pero el muro es público. En el momento que es público, tienes que controlar lo que dices. No es que yo puedo poner lo que sea en mi muro. Puedes poner lo que sea, pero en el momento que alguien se ve afectado y alguien te reclama o te dice que no es así, entonces tienes que aceptar que no es así o que sí es así si es que están equivocados. Hay un debate ahí. Pero no yo puedo poner lo que sea. Por ejemplo, yo no puedo difamar a una persona por redes sociales. O sea, la gente lo hace porque no está todavía normado. Debería estar normado para que no se pueda difamar a alguien por redes sociales. Inventar, bueno, en política se hace bastante, pero a nivel que no estás en política, inventarte algo a ti solamente porque te cae mal o solamente porque quiere hacerte bullying, ¿no? Entonces son cosas que la mala aplicación de redes sociales en ese caso es negativa, pero hay muchas buenas aplicaciones como para decir que son malas las redes sociales. ¿Ok? Bien, ahí hasta ahí el resumen. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, estuve viendo el aula virtual. Estamos a una clase, la próxima clase es la última. Entonces tráiganla bien preparadita para la próxima semana. Recuerden que el viernes hay elecciones, ¿no? El día viernes no habría clase, no tengo con ustedes, pero para que sepan, hablen con el profesor. Aunque el profesor podría, si es que está atrasado, sí darles clase y después de eso se van a votar. Esas son las disposiciones. Yo en mi caso... ¿Ir a las votaciones es obligatorio? Sí, así es. Sí, yo también toqué. En mi caso de que tengo clase el viernes, yo sí aproveché y mi clase este viernes se van a dar las dos clases, unificadas, para no dar el otro viernes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el otro viernes hay las votaciones? Y si bien es cierto que podría dar clase e ir a votar después, pero de todas maneras, yo tengo la alternativa, nos dieron esa posibilidad, que podemos dar la clase o podemos suspenderla o adelantarla, como de hecho así lo estoy haciendo. Entonces consulte con el profesor que tenga clase el viernes a ver qué les dice de qué es lo que cómo va a quedar la clase. Listo. ¿Alguna otra pregunta, niños? Terminan las tareas. No se olviden que el glosario lo empiezo a calificar desde el 10 de marzo. Se quedan sin notas si no han terminado, ¿no?
Bien, listo, niños. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Diga. Diga. profe. Diga. Sí, no, profe, sobre la asistencia de Nantes, yo ingresé 6 minutos antes, porque yo estaba intentando por el CHUC y no me salía. Buenos días, profesor. Yo igual, profe. A ver, a mí no me van a decir que entran por el Zoom, porque ustedes ya saben, esta es la penúltima clase y ya saben que tienen que entrar por el aula virtual. Así que no me pongan ese pretexto que conmigo no va, ¿no? O sea, llegaron tarde porque simplemente quisieron llegar tarde o porque estaban haciendo cualquier otra Ingeniero, cosa. una pregunta. Si en tal caso no voy a las votaciones. No sé, tengo entendido, creo que la presidenta, no, le voy a invitar a la presidenta, pero ahorita ya estamos terminando. Bueno, tengo entendido que se le sortea una o dos materias supletorias. Eso dijo la presidenta. La semana pasada, yo a partir del miércoles y jueves, invité a la presidenta a mis clases, para que le expliquen a los estudiantes cuál es lo de la votación. Y le pedí que me envíe información para hacerlo ustedes. Alguna información les he mandado de la lista, de quién es el candidato, pero en lo que respecta a si deben votar, sí, o con ustedes, como yo lo empecé a hacer el miércoles, recién se me ocurrió, entonces el martes no lo hice. Entonces, les repito lo que ella dijo, de que se sortea una materia o dos materias supletorias y que sí es obligatorio ir, que deben llevar el carnet, que cuando vayan a retirar el carnet deben ir a los sitios que les dicen y les están especificando ahí para entrar con el carnet. ¿Qué más dijo? Pero, profesor, ¿Qué? una pregunta. Dígame. Profe, en el caso de algunos no tenemos todavía el carnet porque no se nos dio. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? La verdad es que no lo sé. Yo todavía no tengo carnet, le cuento. Porque con nosotros, cuando recién salieron los docentes, nos obligaban a ir, tomarnos la foto allá. Y no, uno va con mascarilla y tiene que sacarse la mascarilla ahí por tomarse la foto. Entonces yo no fui. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Buscar a alguien que sí tenga carnet y que lo pase para poder ingresar a votar. Y luego cuando regreso, salgo, le devuelvo el carnet y se va, o recién ahí entra esa persona a votar. Entonces algún compañero que tenga carnet, júntese con otros para que lo haga ingresar y después salga, ¿no? Y después vuelvan a ingresar. Así, en ese caso estoy planificando yo porque no he podido ir a retirar el carnet. En el caso de ustedes, la ventaja es que les dejan mandar la foto y solo tienen que ir a retirarlo. Entonces todavía están a tiempo de retirarlo. Si quieren, a mi secretaria le paso el teléfono de la presidenta, secretaria, para que háganle las preguntas a la secretaria. Sí. Y secretaria, usted le pregunta por interno a la presidenta y después le pasa esa información a los compañeros. ¿Qué le parece? ¿Se cree? Sí, profe, sería de mucha ayuda. ¿Se cree? Ya, está bien, ¿no? Muchísimo. Ya, entonces mándenme ahorita un mensaje. La verdad que les cuento que tengo dañado el celular. Estoy con el celular de mi mamá. Porque, no sé, se me dañó. Cuando yo salgo le sé echar alcohol para desinfectarlo. Creo que ahí lo mojé y el player, no sé qué, se me dañó. Se me quedó oscuro. Se escuchaba, si llamo suena, pero no se puede ver nada. Así que está el display, creo, fregado. Entonces estoy con otro celular y perdí, no los grupos por suerte, porque los grupos no se pierden con el chip, pero los contactos sí. Entonces su teléfono secretaria creo que no lo tengo. Entonces escríbanme para agregarle a nuevo. Y ahí le paso el contacto de la presidenta para que usted le haga las preguntas a su compañero y después se las comunique. ¿Ya? ¿Está bien? Listo, niños. Damos por terminado por hoy. Un abrazo. Díganme. Una preguntita. Para ir a votar tenemos que ir a la Facultad de Ingeniería Industrial. No, las votaciones son en FEDER, en la Facultad de Educación Física. Es casi saliendo de la universidad. Frente a la Universidad Estudiantil, si es que conocen. Ya, perfecto. Gracias. Pregúntenle todo a la secretaria que le pregunte a la presidenta. Niños, un abrazo. Tengan un lindo martes, una linda semana, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe.